Buenas, ¿Todo gracias. bien? Gracias por estar Por acá favor, un placer. Qué y por lindo estar escucharlas. comentando en el chat también Sí. con toda la info que tenés. Gracias, Cuando dije gracias. que quería hablar de neurodivergencias y de alimentación, apareció tu nombre 1 millón de veces, así que sos como la referente al respecto y por eso te vamos a bombardear a preguntas. Un placer. Sí, bueno, yo también recibí un diagnóstico en la de adultez. Ahí Alu estuvo contando un poquito. Yo llegué a mi diagnóstico gracias a ella también un poco y gracias a mi esposo que recibió su diagnóstico antes que yo. Y es una cascada, ¿viste? A veces cuando Claro. un adulto recibe y sobre todo cuando esto de las neurodivergencias se atraen, como es muy común o esperable a veces los matrimonios, los amigos o los círculos íntimos entre personas neurodivergentes. Porque se entienden mejor. Sí, obvio, porque las cosas raras, y raras entre comillas, no son tan raras para la otra persona y por Claro. ahí son cosas que hacíamos siempre o que la otra persona no juzgaba porque también tenía, ¿no? Como otras, no sé, características, actitudes. Así que, bueno, yo llegué de adulta también a mi diagnóstico, soy neurodivergente de doble excepcionalidad, también tengo 2 neurodivergencias, una es el autismo, grado 1, y también soy altas capacidades. Eso que dijiste de la facultad, bueno, por ahí corresponde más a las altas capacidades, porque cuando yo me hice el diagnóstico, el psicólogo y el psiquiatra me decían, bueno, por todo lo que me hicieron, ¿no? Test y además y las entrevistas, como que parecía un autista de alto funcionamiento, le decían, ¿no? Que ¿Cómo después sería eso? claro, no, es que yo fui después buscando y vi que era como un error por ahí llamarlo de esa manera, sino que hay otra neurodivergencia que son las altas capacidades, está acá, ¿no? Metido, como algunas personas le dicen autismos de alto funcionamiento, yo no creo que los autistas funcionemos alto o bajo, creo que es un Claro. espectro y nuestro cableado es diferente, no hay un autista igual a otro, pero a mí se me solapaba mi TEA con otra neurodivergencia que por ahí era lo que más yo me identificaba o la que más por ahí se hacía visible, sobre todo en la facultad o en el colegio, siempre como destacando con el nivel cognitivo. Entonces, bueno, ahí es donde yo llego a mi otra neurodivergencia, me hice otro test con otros profesionales dedicados a las altas capacidades, y bueno, y ahí después de un año de búsqueda llegué a los 2 diagnósticos. Me gustaría destacar esto de las altas capacidades o, ¿cómo dijiste el otro concepto? ¿Cuál? Autismo con No, inicialmente me dijeron ah, autismo de alto funcionamiento, que alto funcionamiento. Ahí está. para mí es un error, ¿no? Es como Claro. yo soy autista y soy altas capacidades, Ok. y por ahí solapadas, nada, uno entiende por ahí o le llama de ese nombre. Bueno, quería destacar esto porque muchas veces, como lo dijimos al principio, tiene una connotación negativa o que si tenés el diagnóstico no vas a poder hacer una vida como el resto o no vas a poder estudiar una carrera y no tiene nada que ver porque es muy viable. Totalmente. Siempre y cuando uno reciba los apoyos a los desafíos que va necesitando, ¿no? Como en mi caso, yo al ser una persona súper sociable, súper extrovertida, con una hiperverborragia todo el tiempo, como que yo no me notaba dentro del espectro. Cuando yo recibo mi diagnóstico, yo decía, no puede ser, o sea, yo no puedo, porque Te pasó igual que a Alu. el tipo de No, TEA que Flor yo era tipo, tenía. no, yo no tengo nada de todo eso que vos decís primero. Bueno, Decime. claro, es que mi rigidez cognitiva, que siempre fue muy fuerte, ¿no? Como yo pensé que era taurina por lo cabeza dura, pero además de Claro. taurina era súper rígida, Había soy algo más, súper rígida además de la cognitivamente. tesorología. Y ya es algo que trabajo en terapia hace muchísimos años, ¿no? Desde antes de recibir mi diagnóstico. Bueno, yo estaba segura que no, que yo no era, que no podía ser, pero ¿cómo? No entraba como en algunas características por ahí más del TEA de los varones, que el TEA en varones y en mujeres tiene Es características distinto. diferentes. Claro, lo que hablamos. Claro. Y además esto que, bueno, que Mari hace un rato decía, yo no soy hipersensible, yo soy hiposensible. Entonces, ser hiposensible, ser súper sociable, ser súper verborrágica, contrapuesto a la hipersensibilidad, el mutismo y las personas como súper tímidas o con dificultades por ahí en la sociabilidad, yo decía, ¿cómo puedo yo también ser, no? ¿Cómo Claro. puedo estar del otro lado y también ser?
Bueno, y ahí es donde uno entiende que el espectro es Eso. esto, es un Hay que espectro, reforzar que es un espectro y es un que una arcoíris persona lleno con de autismo posibilidades, tal cual. Exacto. puede verse o expresarse de formas muy diversas. Totalmente, Sí. totalmente. Flor, quería hablar un poco con vos, queríamos en realidad, sobre la selectividad alimentaria desde la neurodivergencia. Vos, como persona neurodivergente, ¿sentís esta selectividad? ¿Te ha pasado, la tuviste que atravesar o no tuviste? Mira, personalmente yo no soy selectiva porque como estoy dentro de la hiposensibilidad, siempre fui, bueno, de hecho en mi perfil sensorial salió que soy una buscadora de sensaciones, ¿no? Sí. Como ese término, yo siempre He leído como, los opuestos, el de buscador y, claro, y el otro que no me acuerdo del término. El que- ocultador. el que evita todo el El tiempo, evitador, ahí está. ¿no? Como ese tipo de estímulos. Yo soy una persona que desde lo gastronómico, bueno, yo estudié cocina, después estudié nutrición, a mí siempre me encantó tocar todo, yo huelo todo, toco todo, pruebo todo, Es mezclo una un gran montón de característica, tipo, sabores, tocar todo, ¿no? Tipo, pasar por la calle. condimento todo, mezclo temperaturas, que por ahí, para una persona hipersensible, como por ejemplo mi esposo, es impensado hacer todo eso, ¿Cómo ¿no? manejan una Ah, cena en esa situación? Es todo un desafío, pero después de tantos años juntos hemos cedido por ahí en algunos aspectos, sobre todo yo que soy la que más cocina, sé que la cebolla la corto de una manera, la cocino de otra manera, sé que los rellenos tienen que tener ciertas verduras, otras no miento, no engaño, no mezclo si sé que no le gusta, porque no lo Claro. hace. Eso es muy Hasta importante que yo para generar el vínculo, como decía María, y que esa persona confíe en vos total. para lo que estás planteando. O sea, esto quizás es un mensaje para madres, padres, cuidadores, de no decirle, no, no, no tiene nada, y si se lo encuentra, ya está, no va a confiar más y Claro. no va a querer elegir más eso que vos le estás ofreciendo como comida. Sí, y también uno puede empezar, y sobre todo él, ¿no? Que hizo un gran trabajo con su selectividad, a incorporar otros alimentos, a exponerse a texturas diferentes, siempre y cuando él esté en un buen día, que esté contento, que tuvo un buen día laboral, que no está sobrecargado o desregulado, porque los días en donde estamos súper desregulados, comemos comidas seguras, ¿viste? Y también eso en la comunicación es, che, Gordi, hoy Bien. necesito comida segura, ¿no? Como hoy no hagamos una comida rara mezclada con, Diferente, claro. porque hoy necesito Qué comer lindo. tal comida. Interesante. Qué hermosos los dos. Mirá lo que dicen por acá, Flor, gran bailarina de salsa, Flor. Ahí hago Además de Nutri. Además de muy multifacética, ese es el tema. Es que la hiperactividad a mí me llegó a hacer 10.000 cosas al mismo tiempo y probar muchas cosas, ¿no? Y que le salgan bien encima, porque Sí, pero ahí la alta capacidad. Bueno, que en la sacaste alta la lotería. capacidad es como al tener en las altas capacidades, un cerebro de altas capacidades, como puede ser el mío, pero pueden ser otros cerebros, tenemos una mayor cantidad de neuronas, tenemos una mayor cantidad de conectividad entre neuronas, entonces el procesamiento de velocidades de la cabeza es mucho más rápido. Y podés Si no lo hacer muchas manejás, cosas. claro. Este multitasking que se habla, mi cerebro funciona de esa manera. Para mí llegar al diagnóstico fue realmente un alivio entender Bien. a mi cerebro, porque yo siempre fui muy distinta al resto, siempre destaqué en cosas que a mí me gustaban mucho y en otras que por ahí hacía por primera vez y me preguntaban, pero es la primera vez que haces esto, no puede ser, ¿no? Es como... Y también yo- tu exigencia personal de tener que ser Bueno. un 10. ¿Qué pasa si no sos un 10 entre comillas, no? La hiperexigencia, la poca frustración al error, la rigidez cognitiva, hay un montón de características de la neurodivergencia y sobre todo también el entorno en el que vos te desarrollás. Yo tuve una familia que potenció todas mis habilidades, que me llevó a Ahí está. todas las actividades que a mí se me ocurrían, que económicamente Lo podía podía sostener. hacer, que recibí terapias, que tenía un colegio que siempre validó y también potenció mi poder cognitivo, por ejemplo, que fue donde más destaqué en el colegio. Entonces, es un mundo entero el que se tiene que poner, ¿viste? Como a disposición para que uno Exacto. pueda desarrollar también sus habilidades o las inteligencias que hablaba hace un rato Mari, Sí.
Y ahí está la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, el tener lugares seguros para socializar, para estar tranquila, para regularte. Flor, Hoy entiendo todo eso. quiero que nos cuentes un poco tu relación con el entrenamiento, porque te vemos en redes entrenando pesado. Todo el canal Son está contento con que hayas incursionado en las pesas. No se La me pegó fuerza. todavía eso, Flor. Tipo, como Mira, todavía no. Yo sufrí toda la vida hacer ejercicio físico. A mí me Yo gusta sigo en mucho esa. más el desafío cognitivo que el desafío físico. Ujú. Salvo bailar, que siempre fue mi interés particular, y sobre todo bailar salsa, que fue mi interés, mi Qué bello. hiperfoco hace Igual, muchísimos años. bailar Bueno. es un No, desafío eso, pero cognitivo. creo que vos no tenés También. apraxia, ¿no? O sea, esto que decías de que tenés buena coordinación. Por ejemplo, Sí. yo no tengo buena coordinación y de Claro. hecho el Claro, diagnóstico fue como, chicos, Claro, era por eso. Ahogado. o sea, No que era un OJ en los deportes. pero digo, no, ni hablar en los deportes, yo tenía atletismo en el colegio, era un horror, o sea, súper estigmatizado también en ese sentido, porque tipo, no podés hacer esto, no lo otro, y si además no tenés una contextura delgada, peor. Peor. Eh, No hablemos. pero esto de que me parece que ese es un punto como nosotros nos reímos mucho, ¿no? Como los contrastes, pero para mí eso también es algo que hay que tenerlo presente. Sí, no, yo siempre tuve muy buena coordinación, y de esto de no hacer deporte a hacer hockey, me salía bien, era titular, me metía goles como yo, ¿desde dónde, viste? Pero acá está mi Hola, perrita esa es Rivi. neurodivergente. Ese es Rivi. Su esta regulador. Rivi, que siempre que estoy haciendo una reunión o en mis consultas, siempre está Aparece. arriba mío, y a mí me regula muchísimo tenerla cerca, así que por eso siempre está conmigo. Bienvenida, Rivi. Eh, Bienvenido. Bueno, Bienvenida. no, es Bienvenida. hembra, es hembra, es hembra. El ejercicio físico siempre probé muchas cosas. Nadar, por ejemplo, me hacía muy bien, pero nunca desarrollé como ese placer por la actividad física, y no lograba tener una actividad física que a mí me descargue la energía de la hiperactividad, ¿no? Que también cuando yo llegué al nombre hiperactividad, como esa corriente que yo sentía por el cuerpo todo el tiempo, dije, como Alu, ¿viste? Como, esto tenía nombre, esto venía de algún lado. Muchas veces el diagnóstico termina siendo algo beneficioso porque le da como un Totalmente. encuadre Una entidad. a lo que te pasa, Claro. en vez de que sea algo Sí, negativo. sobre todo pues, o sea, en adultos, y entender esto de que siempre y cuando uno, con este cuidado de las etiquetas, también que la etiqueta medio que te salva la vida también en ese sentido, porque en muchos casos, no solo porque podés recibir determinadas terapias, sino porque podés entender, digo, también hay una tasa alta de suicidio, digamos, en Sí. personas autistas, digo, cuando vos no encontrás el sentido de la vida o qué es lo que te pasa. No logras Eh, encajar, por decirlo de alguna Claro, forma. o sea, yo por ejemplo a mi diagnóstico llegué con depresión, entonces como que digo, y era la depresión de que, ay no, pero si vos haces cosas, si estás bien, y entonces me parece que también es importante entender, o con adicciones también, porque hay una tendencia, Claro. ¿no? A poder manejar el alcohol, las drogas, ¿no? Entonces también me parece que no todo es en el lado positivo, nosotros porque hoy lo estamos viendo desde ese Sí. lugar, ¿no? Bueno, Desde ya. mi análisis era más que nada para ser un poco esperanzadora y que no seas como, 100%. te dicen que tu hijo tiene autismo, es algo súper negativo. No, Claro. es algo que va a llevar tiempo, trabajo, terapias, inversión, tiempo de conocerse él Mm. y adaptar quizás a lo que sea necesario, pero Como 4 cosas, ¿no? Aprender sobre tu neurodivergencia, buscar apoyos y reconocer tus fortalezas. Y ¿no? me parece que cuando tenés un diagnóstico es mucho más fácil ese camino, porque sabés por dónde ir. A mí me Claro. pasaba que yo cuando recibo mi diagnóstico, que empecé, bueno, obviamente me agarró un hiperfoco, hice cursos a la madrugada, leía pasado. papers todo el tiempo. Yo soy de las pacientes que a mí mi psicóloga me manda a leer papers para poder flexibilizar Sí, ciertas Claro, cosas. sí. Por ejemplo, un ejemplo muy pavo, pero yo manejo hace 4 o 5 meses. Yo hace 3 años que quiero manejar, hace 3 veces hice el curso de manejo. No era algo que no me salía porque claramente coordinación tenía, pero yo estaba segura que iba a matar a alguien, estaba segura que no podía estar frente al volante porque era demasiado mi exigencia, porque lo tenía que hacer perfecto. Y claro, cuando vos vas a sacar el registro, no sos perfecta manejando, ¿no? Como no, es algo que se gana con práctica. tal cual. Y la práctica yo la quería tener antes de tener el registro. Bueno, una Claro. cosa media extraña en mi cerebro. Yo estuve 3 años tratando este tema en terapia, hasta que este año por fin me animé a ir a sacar el registro.
Y fue todo un trabajo muy difícil que yo hice para poder como flexibilizar y leí muchos papers sobre accidentes de tránsito, sobre estadísticas, No, porque mi cerebro entiende con Claro. números, con estadísticas, es súper científico en algún Claro. lado. Entonces, yo sabiendo cómo funciona mi cerebro, sé por dónde ir. A mí Claro. no me servía que todo el mundo me diga, ay, pero no te va a pasar nada, Claro. pero si vos no, podés manejar. claro. A mí no me, o sea, Es re no, loco, porque Claro. a mí me mandas a leer y no lo voy a leer nunca. O sea, como, yo tengo TDAH también, ¿no? Entonces, como me mandas, siempre digo, en este contraste de, no se me ocurre, me mandas a leer y no lo voy a hacer, ¿no? Como Claro, no es también que voy a esto de tener que entender. justificar Bueno, científicamente con una estadística de que es poco probable de que mates a alguien manejando un no, auto. claro. Bueno, pero a mí me parece que lo que está diciendo ella tiene mucho que ver con la mirada, como agudizar la mirada Sí, en las madres, en los padres, en la familia, en nosotros terapeutas, porque si vos descubrís el pliegue, despliega. Claro, Total. ella Es el claro descubrió. ejemplo. Es Entonces es esto muy de poder importante. potenciar tus propias habilidades y las que por ahí te obstaculizan en algunas cosas o situaciones. Bueno, es también saber cómo procesás, ¿no? Desde qué lugar y por ahí desde ahí desactivar, porque yo sé que leyendo paper o también la frustración al error, para mí equivocarme Claro. es muy terrible, pero sé que también equivocarme está bueno, que aprendo mejor. Bueno, y mi psicóloga que ha conocido cómo funciona mi cerebro antes del diagnóstico, ¿no? A mí el diagnóstico me llega después medio broche para cerrar todo el trabajo que yo hago, pero bueno, yo leo papers sobre el error, porque mi mente lo entiende mejor, porque lo valida mejor. Entonces yo, leyendo información científica, porque es bueno equivocarse, después puedo flexibilizar en cosas cotidianas cuando me equivoco, desde que se me quema una tarta a me equivoqué de día y fui a otro lugar Es y re no era. loco porque yo de hecho te conozco hace muchos años y no sabía estas cosas, ¿no? Como digo, también esto de cómo el diagnóstico, de hecho nos pasó hablándolo, cómo el diagnóstico visibiliza cosas que uno era parte de su Sí. cotidiano y que quizás a Flor le pasó, digo, con su pareja, de que uno normaliza cosas porque para uno es su cotidiano y que no las cuenta ni siquiera una amiga, ¿no? Y que cuando vos le pones el diagnóstico en este caso, porque ya dentro de una evaluación decís, ah, pará, boludo, Claro. tipo, ¿en serio todo eso? Es por eso, bueno, claro. me llama la atención toda la coordinación logística para armar una cena, por ejemplo, que No, nos ni contaba hablar, Flor. claro. Claro. Y está bueno validar al otro, decir, mira, tuvo un muy mal día, necesito esto de una comida segura. Segura, una comida segura. Me encantó lo de comida Me segura. gustó mucho A el mí me Para término. pasa, trabajar me con los pasa chicos. Sí, con mis pacientes. Yo tengo, hace mucho que atiendo pacientes adultos autistas sin saberlo, ¿no? O sea, yo atendía pacientes autistas, ellos a veces no sabían porque después han llegado al diagnóstico, por ahí otros me elegían. Cuando yo llego a mi diagnóstico, muchos de mis pacientes me dicen, bueno, seguramente te elegimos por eso, algo vimos que... Claro. Y por ahí era esta validación, ¿no? Si un paciente a mí me dice, ¿qué alimentos consumís o no te gustan? No, bueno, y ahí ya, viste, como que hasta físicamente ponen un freno y dicen, no, bueno, no, es que a mí siempre yo soy un poco quisquilloso porque yo la cebolla la como de esta manera, pero el tomate frío lo puedo comer, pero caliente no lo puedo comer. Como un montón de adaptaciones con las texturas y comidas. Y para mí está bien, como no es algo terrible que vos me cuentes eso. De hecho, yo lo vivo en mi casa, claro. porque tengo una persona adulta que también tiene mucha selectividad, y es como, no pasa nada, como trabajamos con esta selectividad, si a vos, y también esto, bueno, qué tantos alimentos uno come, qué tanto puede cubrir su recomendación en el A eso día. quería ir, Flor. Es entendible la selectividad, pero si una persona es muy selectiva y no está cubriendo sus requerimientos nutricionales y tiene deficiencias, ¿cómo lo manejas? Mira, yo que trabajo con población adulta, lo que tratamos primero es poder cubrir el requerimiento y a veces se usan suplementos para poder cubrir sobre todo micronutrientes, que son los primeros que uno empieza a tener déficit, sobre Sí. todo de hierro o de zinc o de Vitamina magnesio, D. vitamina D. Bueno, vitamina D igual somos una población crítica argentina por donde estamos ubicados Sí. en el mundo, así que neurodivergencia o no, necesitamos igual suplemento. Pero sí, se hace una evaluación de los alimentos que la persona come y más allá de cubrir nutricionalmente, a mí lo que más me interesa es que esa persona pueda llegar a tener placer para comer, porque con tanta selectividad, con tantas personas a tu alrededor que te dicen como qué raro, sos adulto, qué hincha, Es más como traumático incluso. Claro.
Y que además por ahí comes la cebolla en un guiso, pero esa cebolla en un salteado no, y si la comes en tiritas, pero por ahí si la comes cortada más grande tampoco. Y es algo que hasta a veces uno mismo no entiende por qué. Yo creo que después de este programa muchos adultos van a decir, che, Planteándose. me parece que me voy a hacer un test. Sí, Bueno, No, hice yo estaba un pensando. reel. Hice un reel de hipersensibilidad, porque cuando vos te das cuenta que sos selectivo en la alimentación y después te das cuenta que sos selectivo con la ropa que te pones, porque Pero la no todas textura. las telas te hacen bien a la piel, sos selectivo con los olores que usás, no usás perfumes, no tolerás ciertos olores o ciertas velas, o después sos selectivo a la hora de las reuniones sociales porque no tolerás sonidos, o el transporte, como ahí te das cuenta que la hipersensibilidad no es solamente en la alimentación, también va en otros momentos del día y tiene que ver con el procesamiento sensorial. Y uno se sobreadapta también a todo eso. Exacto. Total. Con respecto a eso, perdón, Mari, quería hacer una pregunta, ya que trajiste a tu esposo, que es neurodivergente también. Esta diferencia de sexo y el diagnóstico, ¿lo notas mucho? ¿Qué puedes comentar al respecto? Sí, hay muchísimas más personas, varones con diagnóstico, pero porque las mujeres accedemos, nos adaptamos muchísimo a los diagnósticos, que decimos, sí. a los diagnósticos, a la A las neurodivergencia, y no hay diagnóstico en mujeres. Bueno, fue una de Poco. mis insomnios de hiperfoco de cuando yo me doy cuenta que claramente podía ser neurodivergente fue, ¿cómo puede ser que no haya tantas mujeres? O que no haya tantas mujeres activistas, o por lo menos yo no las encontraba en redes. Ahí me di cuenta que la estadística de diagnóstico es mucho más alta en hombres que en mujeres, pero no porque haya menos mujeres autistas. Porque hay menos sino diagnóstico. porque hay menos diagnósticos, y de hecho en mi diagnóstico el psiquiatra me dijo, qué buena que sos haciendo masking, ¿no? Camuflaje. Ujú. Las mujeres tenemos en general Claro. esa adaptabilidad a no parecer o a encajar más. Encajar. O Claro. Pero digo, socialmente. no es algo biológico, eso es lo que yo antes planteaba Claro, con no. lo que estás diciendo vos, sino es cómo somos sociabilizadas y criadas y una mirada Tal cual. desde género, como que no tiene que ver con algo biológico, o al menos hasta lo que yo conozco, ¿no? De que son más o menos autistas. Después sí que las características pueden ser diferentes, esto lo hablamos mucho nosotras, como que quizás, bueno, nosotras las dos somos autistas y las dos somos súper Distintas. charlatanas, Ah. sí, pero como que hablamos mucho, somos muy sociables. A veces, no siempre, es una característica que se da más en mujeres que en varones que son autistas que tienen otro perfil. Tal cual. Mari, ¿vos Sí. en tus pacientes has notado esas diferencias? Sí, en realidad no estoy teniendo muchas niñas. Mira, Claro. ¿sí? Más que Quizás no nada, tienen el diagnóstico. claro. Justamente estaba pensando, y estaba pensando en algo que esto que vos decís de la empatía, vos como terapeuta que atendés, la empatía es maravilloso. O sea, Tal cual. tenemos que ser todos más Requerimiento. empáticos, Claro. ¿entendés? Porque ella, cuando le consulta por la alimentación, ella le puede decir desde su lugar. Entonces, ponerle que nosotros no podamos, pero tenemos que trabajar la empatía, Claro. porque justamente es donde vamos a descubrir en dónde encontrar para que el otro despliegue. sí, yo creo que lo que nos pasa también es que lo hemos descubierto después con el diagnóstico en este caso, y a las dos nos pasa lo mismo, que tenemos un problema que es la hiperempatía. O sea, yo tengo hiperempatía, Flor también, entonces también eso termina siendo muchas veces algo que nos perjudica a nosotras, como porque vos te terminás como poniendo, bueno, eso hablo por mí, muy mal Claro. por el otro, ¿no? Ya sea un paciente o temas personales, familiares. Entonces también quizás por eso para nosotros es normal ser hiperempáticas. Entonces es obvio que aunque yo no sea neurodivergente o no sepa del tema o no sepa de lo que te pasa a vos, no se me ocurre ser de otra forma en el Claro. consultorio, ¿no? Pero sí es verdad que para mí también hay que ser más empáticos o más tolerantes también, más que empáticos, yo creo, con lo que es diferente. Porque, de hecho, yo por más de que sea hiperempática y por más de que sea neurodivergente, no tengo tolerancia frente a todo y que la tenés que trabajar o desarrollar. Y entrenar, como dijo Mica hoy. Sí. Claro. Y Bueno, la- la hiperempatía es un rasgo, la hiperempatía y la no empatía, La ¿no? no empatía Que por ahí también. Lo que más se conoce en el TEA, y sobre todo por ahí en varones lo que se ve es la poca empatía, el no ponerse en el lugar del otro, el no interesarse realmente por lo que le pasa al otro, y por ahí en mujeres se ve más la hiperempatía, y la hiperempatía, o por lo menos en mi caso, no es solamente hacia personas, es hacia objetos, ¿no? Como esto era algo que yo nunca le había... Esto fue la primera característica que yo vi y que yo me dije para adentro, wow, yo esto nunca se lo conté a nadie porque me daba mucha vergüenza,
porque yo sabía que era algo raro, entre comillas, que yo me preocupaba demasiado por objetos que no tenían, que yo sabía racionalmente que no tenían sentimiento, pero yo por dentro, para mí tienen una vida y sí sienten. Da un y siempre- ejemplo. Sí, ay, quería Estaba pensando, le iba a decir. Cuando yo dejo la ropa colgada y empieza a llover, yo me pongo muy mal. O sea, y muchas noches dormí mal porque el lavarropas está fuera de mi casa y mi papá me llegó a poner un techito Genial. del lavarropas porque yo estaba muy angustiada y yo le decía a Lean, a mi esposo, ay, está lloviendo tanto y está el lavarropas afuera. Y él me decía, sí, pero no le pasa nada. O sea, están hechos para eso, como tranqui, no se va a romper. Para vos era una Claro, no era porque se iba a preocupación. romper. Eso O cuando no te era porque se iba a mudaste. romper, era como, y vos estás adentro calentito en tu casa y el lavarropas Y el está pobre afuera. lavarropas. Como, yo cuando hace Pelerina. frío entro a los almohadones que tengo afuera, como Claro. que ellos Pero van no a para estar que no se afuera. arruinen, sino No. por empatía a que A que no pase pasen frío. frío. Claro. O el auto, ¿no? Como ahora que lo manejo, lo saludo, tiene nombre. Sí, Yo que cada sería vez que paso al ridiculizado auto, en lo sé. adultos. O sea, digo, me parece, yo me río, pero de la morra que te tengo, porque me parece espectacular. Porque digo, capaz a mí también pasa, no lo tengo tan registrado, pero digo, cómo esto era una característica tan tuya y que uno por miedo, por vergüenza, no lo puede decir porque parece ridículo. La otra es escuchar la electricidad, por ejemplo, o escuchar determinados sonidos, tipo, quizás no es tan ridículo, pero a veces decís como, ¿qué está? ¿Cómo? Tipo, No, bueno, ¿te hoy venía acordás en leyendo un algo con viaje? respecto a No. los latidos del corazón, las personas que son hipersensibles, que pueden sentir sus propios latidos del corazón, y quizás eso también es algo que los saca de foco, porque Bueno, están concentrados en eso. sí, y sentir tanto también hace que después vos, por ejemplo, a mí me pasa también que yo tengo como mucha interocepción y a veces es aturdidor, porque es como registrás muy bien qué te está pasando, pero después empezás a maquinar, no por pensar que tenés algo necesariamente, pero decís, uy, este dolor se refiere a tal cosa y entonces yo soy especialista en hacer asociaciones, esto se relaciona con esto, por eso para mí soy muy buena en mi trabajo, porque es tipo, y en hacer networking, porque vos podés dar una charla con ella y ella puede dar una charla con ella, porque vos ya ahora podés hacer un negocio con mañana con ella porque tenés, ¿entendés? Como que mi cerebro funciona así, pero bueno. Enlaza cosas. Sí, claro, como subcarpetas, ¿no? Como una carpeta dentro de otra carpeta, pero bueno, quizás eso no llama tanto la atención como lo que dice Flor, ¿no? O lo mismo cuando no decís como, bueno, se rompió un vaso, no, ¿qué va a pasar con los otros vasos? Tipo, en la No. le parece terrible, o En sea, vacaciones, yo me angustio, cuando me iba a la alquilás una costa, casa. claro. porque los últimos 2, 3 días yo empezaba a pensar, este vaso no lo voy a ver más, nunca más voy a usar esta cucharita, nunca más voy a tocar esta pared, ni te digo de mudarme. Eso Claro, te iba a y decir. aparte me imagino la energía puesta en Claro. eso No, y el es terrible, desgaste o sea, mental que desgasta. conlleva. Realmente yo lo vivo con angustia, Es agotador, entonces sí. por ahí lo empiezo, hay algo que yo empecé a hacer sin querer, después me lo han dicho, como, sí, vos haces esto, y Alu también me lo ha dicho, como empezar a exteriorizar en voz alta esto. Entonces por ahí, 2 días antes de irme de esa casita de vacaciones, empiezo, ay, nunca más voy a ver este vaso, no, Claro. nunca más voy a tomar en esta taza, qué loco, ¿no? Y Como, exteriorizarlo sí. te claro. ayuda a que no sea tan angustiante. Sí, porque por ejemplo, cuando me fui de un trabajo que quise mucho y estuve mucho tiempo, mis compañeros después me decían, estuviste la última semana diciendo, hoy es el último martes que vamos a tomar mate juntos, hoy es el último viernes y a esta hora vamos a comer esto. Bueno, también es un cambio de rutina, digo, además de esto de los objetos o eso, también es un cambio de rutina muy grande, Total. digo, que todo eso cuando cambia, yo también digo, yo también soy taurina, no, soy resistente a los cambios, no, bueno, soy autista, en mi caso, tipo como, bueno, Tendríamos que hacer un programa de astrología claro, y bueno, autismo. sí, tal bueno, cual, te bueno, haces un festín, pero digo, como, cuando- ¿cómo cambia de eso también? Cuando hemos ido con Alu, por ahí viajamos o qué sé yo, ella se reía, pero como bien, como yo saludo a la casa antes de irme y cuando vuelvo. Como, Y no tiene que "Chau, ver con las casa, energías, porque digo, chau, ese es casa, otro nos vemos, capítulo. vamos a dar una charla con Alu, después venimos. Como yo a mis animales les digo, a la Claro. casa le cuento, al auto le digo, yo cada vez que paso al lado del auto lo saludo, como... Mm. Sí, yo a mi cuando- auto le he hablado
Sí. Tipo, bueno, gracias. por todo lo que Pero has para mí está hecho. buenísimo porque también hay algo esto de, y creo que también tiene que ver con una mirada de género, ¿no? Como que también es como, al menos creo capaz que nos pasa a nosotras con el diagnóstico, pero es como que te habilita algo más infantilizado, Mm. ¿no? Que se nos fue como Personificación. quitado. Claro, ¿entendés? Por ejemplo, no sé, estos juguetitos, pero esto es de nene, ¿qué haces jugando con esto? No, bueno, porque soy autista. Ah, bueno, ok. Pero en realidad, si no es como, no sé, las mujeres no jugamos más con las muñecas, pero los varones, no sé, La Play la y Play, ¿entendés? O que Sí, tienen es verdad. colección de autos. Entonces digo, para está mí como hay más algo muy normalizado en ellos. Claro. obvio. Es verdad. Y además, si encima tenés una mirada como más como aniñada frente a algunas cosas, que, o que se puede ver como más aniñada, es como, nosotros estábamos fácil, esa persona es re neurodivergente. O, boludo, mi cuarto era re neurodivergente. Y es como, bueno, capaz está asociado a la niñez y en realidad son cosas que te gustan y que, bueno, tiene un punto común en ese Claro. caso, ¿no? Yo creo que podríamos extender esta Sí, charla muy 1000 interesante. horas. Podríamos Totalmente. hacer un capítulo 2 de neurodivergencias, pero lamentablemente tenemos que cerrar acá. 13 horas. Estuvimos Qué charlando un lindo. montón. Flor, Quiero decir decime. algo que por ahí hoy después de esta charla mucha gente escucha y de repente, pará, yo también soy o todo el mundo es. Ujú. A ver, dijimos un montón de cosas que nos pasan y que les puede pasar a cualquier persona. Yo creo que en la neurodivergencia lo que sucede es que pasa con una frecuencia y con una intensidad muchísimo mayor. Digo, Claro. una vez podés hablarle al auto y reírte de eso, pero si vos todos los días de tu vida, desde que sos chico hasta que estás grande, saludás a tus peluches, hablas con tus cosas, crees realmente que tienen que emociones sí. o los cargas de, ¿no? Sí, de sensibilidad, Sí, los eh, humanizás. los humanizás y te pasa siempre y siempre te pasó y es algo que viene con vos, es como ahí por ahí está como El llamado de este atención. instinto Sí. distinto, ¿no? Como no es una cosa que alguna vez hiciste algo, sino que es la intensidad y la frecuencia con la que vos presentás estas Yo características. como que me parece que es súper clave lo que dice Flor y también entender que capaz estás en un mal momento, digo que en lo que te estás sintiendo mal por muchas de esas cosas que hoy capaz nombramos como características, entonces también es entender que a veces como un diagnóstico te trae como un alivio, sobre todo cuando sos adulto y sos independiente, frente a eso, es como, ok, ¿cómo puedo trabajar sobre esto que tiene un nombre, que tiene una explicación, que no soy la única persona Te que le permite pasa? evaluar otras Te herramientas cambia que la calidad de quizás. vida de vos y de tu Sí, entorno también. claro. Entonces me parece que eso es súper importante. No, y que sea serio el diagnóstico. No, también. Exacto. Bueno, vamos con esta idea de ser empáticos, no autodiagnosticarse y que el diagnóstico sea serio. Se pueden hacer los test, pero que sea como una iniciativa para investigar y hacer los pasos que corresponden. Flor, muchísimas Ay, gracias sí, por acompañarnos. gracias. Juro que voy a organizar un nivel 2 de esto, Dale. porque hay mucha info para compartir. Gracias, Salu, también por estar acá, por traer todos tus Ay, qué lindo. juguetes, Yo los usé tus igual. libros. Está muy bien. Me recibió. Apto para todo público. Gracias, María, No, también. un Nos gusto. te han mandado un montón de saludos por acá, así que tu presencia llamó la atención, así que vas a volver a venir seguramente, porque tenés mucha info Me también. emociono, basta ya. Trae servilleta. Acá tengo. Gracias, chicas. Gracias, Bueno, Mica, gracias. también por estar acá. Espero que la gente que estuvo del otro lado lo haya disfrutado, se haya llevado muchísima información y que nos pueden ver todos los viernes por este mismo canal, 11 horas. Bueno, Gracias. aprender. Gracias.